Hola, hola, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo insertar tablas en Word, en su documento Word o en su trabajo, el que tenga que presentar a la institución, cómo hacer mención a la tabla dentro del texto, cómo titular la tabla y cómo hacer la lista de tablas. Entonces, vamos a empezar primero cómo hacemos mención en el texto. Entonces, cuando hacemos mención en el texto debe referirse a las tablas dentro de ese mismo texto. Es decir, cuando vayamos a hablar de la información de una tabla específicamente, no podemos decir la tabla que se encuentra arriba, la tabla que se encuentra abajo, la tabla que está en la página número tal. No, lo que tenemos que hacer es decir cómo se muestra en la tabla tal. Pero esta mención no es solamente escribir tabla 5 o tabla 6 o tabla 1 o tabla 2. Hay una forma muy dinámica de hacerla y que nos permite que cuando guardemos el documento en PDF, la persona que quiera acceder a la tabla, sin ningún problema, solo con darle clic ahí donde dice tabla 5, lo remita a la tabla 5. Entonces, ¿cómo hacemos esa mención en el texto? ¿Listo? Primero vamos a crear la tabla. Entonces empezamos y la titulamos para que nos permita hacer esta mención. Este es un ejemplo de tabla, así es como debe ir directamente la tabla que se cree en Word. Pero ¿cómo hacemos esto? Hay varias maneras de hacerlo. Podemos darle aquí donde dice insertar. Permítanme un segundo, listo. Aquí donde dice tabla, insertar tabla. Esta es una manera de hacerlo. Entonces aquí lo que nos va a preguntar es de cuántas columnas, de cuántas filas, y lo que nos va a hacer es crearnos una tabla como se crea en Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que sean 3 columnas, igualita a esta, y con 3 filas. Le decimos aceptar. Cuando yo le digo aceptar, él lo que me va a hacer es crear una tabla de esta manera. Como en Word, para normas APA no se pueden presentar tablas de esta manera, lo que se hace es eliminar estas líneas horizontales y estas líneas verticales, porque solamente para el título y para la última fila de la tabla es la única que puede llevar líneas horizontales. Entonces, yo propongo que la mejor manera de hacerlo es en un Excel. Sin embargo, desde el Word mismo se puede trabajar. Entonces, ¿cómo haríamos para dejar la tabla como yo les estoy indicando? Entonces, vamos a suponer que este es el título 1, el título 2 y el título 3. ¿Cómo haríamos esto? Entonces, le decimos donde dice diseño, señalamos toda la tabla y le decimos que no las deje sin borde. Cuando la tenemos así, ahora sí vamos a señalar los bordes. Borde inferior, borde superior y en la última parte de la tabla le decimos que el borde sea inferior. De esta manera debe quedar la tabla. No debe tener líneas ni verticales ni líneas horizontales, solamente en el título y en la última parte. Cuando ya yo tengo creada esa tabla me queda algo así. Entonces ya yo lo que tengo que hacer es diligenciar la información que se encuentra allí. Entonces nuevamente nos vamos a remitir a la tabla que les tengo de ejemplo para explicarles la titulación de la misma. Listo, esta es la tabla que tenemos de ejemplo para el documento. Pero ¿cómo hacemos para titularla dentro del documento Word? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a eliminar esta información que se encuentra acá para poder hacerlo nuevamente. Esto lo que nos va a permitir es crear una lista de tablas de manera automática. El tamaño de esta información que se encuentra acá para el título debe ser Times New Roman 12, que es la misma que estamos trabajando en todo el documento. ¿Cómo hacemos para titular la tabla? Recordemos que el título tabla 1 no puede ir en cursiva ni en negrita. Lo que va en cursiva es el nombre de la tabla. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, señalamos toda la tabla aquí en esta parte superior, le damos clic derecho y le decimos insertar título. En la parte donde dice rótulo, él nos va a decir si es tabla, si es figura, si es gráfica. Lo que vamos a hacer es seleccionar tabla. ¿Listo? Si el rótulo no estuviera creado, lo que vamos a hacer es crearlo. Decimos nuevo rótulo, escribimos la palabra tabla y le damos a aceptar. ¿Listo? Pero como ya en este caso ya está creado, solamente colocamos el nombre de la tabla o lo dejamos así, tabla 1, y le damos a aceptar. Cuando ya yo tengo esta información, debajo voy a escribir el título. Entonces voy a colocar acá resúmenes
no, lista de autores, un ejemplo. Lo que voy a hacer es cuadrar entonces según lo que dice norma APA, tiene que ir en tamaño 12, Times New Roman, en color negro. Esto debe ir en cursiva y esto no debe ir en cursiva, debe ir normal. ¿Listo? Cuando ya yo tengo esta información aquí, de esta manera se titula la tabla. El nombre debe ir arriba, el título como tal, la numeración de las tablas y el nombre de la tabla debe ir abajo. Listo, ya tengo la información acá diligenciada. ¿Cómo hago para pegar tablas desde Excel? Ahí existe una manera también para hacerlo que nos permita ajustarla dentro del contenido. Lo que hacemos es buscar un Excel, al final se los voy a explicar cómo se autoajusta una tabla que hagamos en Excel en el Word. Vamos a terminar este ejemplo por ahora. Entonces, aquí donde dice los pies de página como tal de la tabla deben ir en tamaño 10, en fuente 10, Times New Roman, y la palabra nota debe ir en cursiva. Todas las tablas deben ir con nota. En la primera parte de la nota lo que hacemos es escribir una breve descripción de la tabla, como se encuentra en este momento acá. Dice: la tabla representa un resumen de lo que trata la información en las eras actuales. Punto. Luego hago referencia a las siglas que se encuentran dentro del documento, siglas, abreviaturas, lo que yo necesite especificar dentro del documento. TIC hace referencia a tecnologías de información. Punto. Si yo la tabla la tomé tal cual de las páginas de Dueñas y González, de los artículos, de donde haya sacado la información, saqué esta parte textual de allí, lo que yo tengo que hacer es escribir la palabra tomado de. Pero si por el contrario yo esta información no la coloco de manera textual, sino que estoy parafraseando, explicando lo que dice Dueña, explicando lo que dice González, o simplemente es una tabla que yo creé con base en una información de un documento, pero no estoy copiando nada textual, lo voy a colocar es adaptado de. ¿Listo? Entonces, como en este caso la información es textual, debería ir con normas APA, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería con normas APA? Entonces, como es menos de 40 palabras, debe ir entre comillas. La otra manera de hacerlo es colocar la página acá y toda la cita al final. Y la otra forma de hacerlo es colocar las citas acá. Ya fue explicado aquí abajo, entonces no hay necesidad de colocar las páginas acá arriba, sino solamente colocar esta información entre comillas. ¿Listo? Esta observación se supone que es algo que usted mismo está explicando para este concepto que tomó textual de estos autores. Y luego viene el recuperado de. Si es de un libro como tal, debe explicar solamente acá la página y demás, para que cuando vayamos a la lista de referencias, esta información nos aparezca allí. Ahora, si es de una URL como tal, esto no tiene necesidad de ir en la lista de referencias. ¿Por qué? Porque ya yo estoy colocando la URL aquí abajo. Entonces lo que hago es recuperado de y le coloco los links de cada autor. Pero si no es de URL, sino de un libro impreso, pues puedo también colocar el nombre del libro más los autores de cada uno, o hago la referenciación tal cual como ustedes ven acá, y al final de la lista de referencias debe aparecerme Dueñas y González. ¿Listo? Esta es la manera de insertar tablas dentro de un documento Word. Ahora yo les voy a explicar cómo pegamos tablas desde un Excel al Word. Entonces vamos a buscar el archivo Excel dentro de su laptop para explicarles cómo insertan esta información. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Abrimos nuestro Excel. Perdón. Listo, esperemos a que abra el Excel y mientras tanto les voy explicando la lista de tablas. ¿Listo? Entonces, veamos. Nos remitimos a la parte superior del documento para crear
nuestra lista de tablas cuando ya las tengamos todas insertadas. Entonces, recordemos que al inicio del documento, luego de la tabla de contenido, venía la lista de tablas, ¿cierto? Ahí cómo insertamos esta información para que nos aparezca numerada y de manera automática. Listo. Entonces, nos paramos en esta parte de acá y le decimos referencias. Se bloqueó esto. Le decimos referencias, insertar tabla de ilustraciones y le decimos que lo que vamos a hacer es crear una lista de tablas. ¿Cómo hacemos para seleccionar que sea tabla? Acá donde dice rótulo del título. Si quisiéramos lista de figuras, pues señaláramos figuras. Entonces le decimos lista de tablas y él automáticamente nos numera y nos dice en dónde está la tabla. Esto que nos permite que dándole control clic seguimos el vínculo para que nos lleve directamente a la tabla que queremos observar, que es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, yo les había dicho que íbamos a hacer mención de la tabla. ¿Cómo hacemos mención de la tabla en el texto? Entonces, vamos a suponer que vamos a explicar teniendo en cuenta lo que se ilustra en la tabla 1. Cuando yo señalo aquí, ya esto me aparece referenciado. ¿Esto qué quiere decir? Que también cuando yo le doy control clic, él de una vez me lleva a la tabla 1. ¿Listo? Pero ¿cómo hago para que esa referenciación me salga de manera correcta? ¿Sí? Para que me lleve directamente a la tabla 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es ingresar donde dice referencias, referencia cruzada, y hacer mención en el texto para que esto me conlleve a donde yo necesito que me lleve. Entonces, yo en vez de escribir tabla 1, le digo referencia cruzada, le digo en donde dice referencia a qué. Aquí, en donde dice tipo, le digo que me diga tabla, porque voy a hacer referencia a una tabla. Cuando yo le digo todo el epígrafe, él lo que me va a hacer es colocar el nombre de la tabla allí y no es lo que queremos. Lo que queremos es solo rótulo y número. Y le decimos insertar. Cuando yo le digo insertar, él automáticamente me coloca aquí tabla 1. Lo dejamos en normal, o sea, no en cursiva, y ya, él automáticamente me hace referencia allí a la tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le vaya a dar clic allí, él me va a llevar a la tabla número 1. ¿Listo? Esta es la manera de hacer mención al texto. Si fuera figura, pues en vez de tabla, colocamos en el rótulo de referencia cruzada tabla. Entonces vamos a ver en nuestro Excel la información de cómo insertamos una tabla. Entonces cuando ya tengamos abierto el Excel, lo que hacemos es ajustar a nuestra fuente y tamaño la información en el Excel para solamente copiar. Entonces en la fuente le decimos que es Times New Roman y que el tamaño de la letra es 12. Y le colocamos aquí título 1, título 2, título 3, bueno, y arrastramos la información de tal manera que nos permita tener varios títulos dentro de esa tabla. Entonces vamos a suponer que tenemos 7 títulos, un ejemplo solamente. Entonces lo ponemos bonito, le decimos que aquí en bordes solamente nos deje el superior y el inferior. Aquí alimentamos la tabla. 1, 2, 3. De ahí hacia abajo la alimentamos, ¿listo? Entonces vamos a suponer que tiene ahí. Y que acá es A, que acá es B, que acá es C, que acá es D, etc. ¿Listo? Cuando ya yo tengo esa información dentro de mi tabla, la quiero pasar al documento Word. ¿Cómo hacemos eso? Entonces acá le dejamos el borde inferior. Copiamos la información tal cual y nos vamos al documento y lo que le decimos es simplemente inicio, pegar y la primera opción que dice mantener formato de origen y la pegamos. Entonces vamos a suponer que esta información fuera muy amplia, así tal cual queda pegada la información en el Word. Lo que hacemos es darle clic aquí, es decir, que se sobresalga de la página, de la hoja y de los márgenes. Clic aquí, le damos clic derecho y le decimos autoajustar, autoajustar al contenido. Él automáticamente me ajusta dentro
dentro del documento la tabla que yo acabo de copiar desde el Excel. Es decir, que si esta sobresaliera al título, lo que hace es ajustar dentro de los márgenes que ya tenemos programados la tabla para que no se vea feo. Ahora, si es demasiada la información, lo mejor es colocar de manera horizontal la página donde estoy pegando la tabla, únicamente la página donde estoy pegando pues la tabla. ¿Cómo haríamos para colocar de manera horizontal solamente una página del texto? Nos dirigimos acá a disposición, los que tengan este tipo de Office. De lo contrario, pues en configuración de página lo podemos hacer. Entonces aquí en disposición, configuración de página, le damos clic acá en esta flechita y le decimos que nos deje el tamaño, la ubicación o la orientación de la página en horizontal. Y le decimos que solamente nos aplique al texto seleccionado. O en su defecto nos colocamos una página antes. Cuando nos colocamos una página antes, lo que vamos a decirle es nuevamente acá en configuración de página horizontal y que nos diga de aquí en adelante, es decir, que de allí hacia abajo se va a convertir en horizontal. Le decimos aceptar y él automáticamente la de aquí abajo nos las deja en horizontal, mientras que la de arriba nos las deja en vertical. Si de allí para abajo lo quiero nuevamente vertical porque solamente quiero esta página en horizontal, me paro aquí en la página que tengo horizontal. Nuevamente le digo vertical y le digo que de allí en adelante me la deje en vertical. Eso quiere decir que solamente esta página me queda en horizontal con la información de la tabla. ¿Listo? Entonces, esta información la podemos presentar si las tablas las queremos más amplias, en fin, la podemos presentar como nosotros gustemos, si no hay necesidad de colocar la información pues horizontal, pues dejamos la página vertical. Entonces, esta es la manera de hacer pues ingresar tablas dentro del Word, hacer la lista de tablas, hacer mención de una tabla en el texto de manera automática a través de la opción de referencia cruzada, autotitular las tablas, ingresar tablas desde un Excel, en fin. Espero que esta información les haya gustado, que les sirva de mucho apoyo y de mucha ayuda para sus trabajos en sus instituciones. No olviden suscribirse a mi página, darle like a los videos y clic en la campanita para que cuando yo ingrese más información académica a ustedes les llegue la notificación. Hasta pronto, queridos aprendices.